Pues le damos la bienvenida una vez más y le damos gracias al Señor al estar aquí una vez más en este lugar, en el cual pues sábado a sábado alimentamos nuestra espiritualidad, fortalecemos nuestro caminar diario, depositamos en las manos del Señor nuestras súplicas y también le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y va a continuar haciendo en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestros corazones a este lugar deben de venir con una actitud humilde y de agradecimiento. Dos elementos muy importantes. ¿Cuáles son? Humildad y agradecimiento. Humildes para reconocer nuestras culpas, nuestros pecados. Humildes también para reconocer que somos necesitados. Humildes también para hacer nuestras súplicas. Y agradecidos, ¿por qué? Porque a pesar de los pecadores que podemos ser, el Señor no se cansa de ser bueno con nosotros. Somos nosotros los que muchas veces nos cansamos de ser buenos, de hacer cosas buenas. Entonces, a veces empezamos a tener aptitudes que no son nada buenas. Pensamientos que no son nada buenos. Entonces uno dice, ¿para qué seguir siendo bueno si esa persona no se lo merece? Entonces, de hoy en adelante, he tomado la firme decisión de volverme malo, más de lo que ya somos, ¿verdad? Hermanos y hermanas, en el caminar de la vida de los apóstoles, según el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículos 46 al 50, que fue uno de los evangelios con el que iniciamos esta 27ª semana del tiempo ordinario. Encontramos a los discípulos en un plan que seguramente nos va a sorprender a muchos. Aquellos hombres que Jesús había pasado orando toda una noche para elegirlos, para escogerlos. ¿Se acuerdan ustedes? El mismo San Lucas nos narra. Y se fue Jesús, se retiró Jesús a un lugar como solitario. Y ahí dice, pasó orando toda una noche. ¿Para qué? Para luego elegir a los hombres a los cuales el Señor les iba a confiar la misión. Los hombres que iban a formar la primera comunidad apostólica. Los primeros fundamentos de la iglesia. ¿Dónde está fundamentada la iglesia? En los apóstoles. Por eso es que la iglesia es apostólica. Oigan. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Aparentemente, si fue Jesús el que los escogió, me imagino que se lució, ¿verdad?, en escoger gente buena, recta, centrada y muy entregada. ¿Qué creen ustedes? ¿Que así fue?
Pues oigan lo que pasó con la gentecita que Jesús pasó orando toda la noche para escogerlos y que fueran los primeros llamados a esta iglesia, los apóstoles. Comenta San Lucas, un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. Palabra del Señor. ¿Qué pasó entonces con aquellos hombres que Jesús había escogido para que formaran la primera comunidad apostólica? Dice San Lucas, se desató una discusión entre ellos. Vaya, ahora, ¿de qué discutían? ¿Por qué discutían? Acerca de qué era el tema que a ellos los tenía en conflicto. ¿Qué era? Que quién era el más grande de ellos, que quién era el más importante entre ellos. Hermanos y hermanas, sin duda alguna, Jesús conoce bien cuáles son nuestros conflictos. Jesús sin duda alguna conoce bien cuáles son nuestras discusiones. ¿Cuáles son los puntos que a nosotros nos llevan a vivir en desacuerdos? Pues ¿saben qué? Él es Dios. Y a Dios ninguno de nosotros podemos ocultarle algo. A Dios ninguno de nosotros podemos engañarlo. Él conoce muy bien cuáles son nuestros asuntos por los cuales vivimos en conflictos. Por ejemplo, en un matrimonio, aunque usted no quiera contarme a mí sus problemas, el Señor sabe muy bien cuál es su problema con su esposo, con su esposa. Por lo tanto, ¿quién puede ocultar sus sentimientos y pensamientos delante del Señor? Nadie. José, dice el Evangelio, que en silencio, en secreto, en lo más callado, él quería abandonar ¿a quién? A la Virgen María. Oigan ustedes. Según él, nadie sabía lo que él estaba pensando. Según él, nadie sabía lo que él estaba sintiendo. Sin embargo, hermanos y hermanas, por algo el Señor le envió a un ángel ¿para qué? Para que lo despertara de aquellos sentimientos y pensamientos en los cuales José estaba durmiendo. Bien, los discípulos armaron el conflicto, según ellos, de lo más calladito. Los discípulos, según ellos, estaban teniendo un problema que nadie debía de darse cuenta. Y miren, 2019 años después, nosotros mismos nos estamos enterando. Este es un conflicto que quedó para la historia. Vaya, hermanos, un conflicto puede ser motivo ¿de qué? De escándalo. Pues somos la iglesia del escándalo.
¿Sí o no? Desde aquí empezaron los escándalos en la iglesia. Hoy los discípulos entre ellos están discutiendo. Hay luchas internas. Están discutiendo y están disputándose en decidir y en pensar quién es el mejor de todos ellos. ¿En qué aspecto ellos creían sentirse mejor que los demás? Oigan, la mayoría de ellos querían sentirse superiores. Hermanos y hermanas, por eso Jesús les llama la atención e inmediatamente toma un niño, lo pone en sus piernas y le dice: el que quiera ser el más grande debe de hacerse como un niño, debe de hacerse servidor. ¿Cómo es un niño? Un niño, hermanos y hermanas, es una persona en muchas ocasiones con una gran inocencia, a pesar de sus rebeldías. Un niño es una personita a la cual hay que tolerarla por el simple y sencillo hecho de que es ¿un qué? Un niño. ¿Cuántas madres que tienen que tolerar a su hijo, sobre todo cuando éste llora? Entonces la mamá se lo carga para un lado, se lo carga para el otro, se pone de pie, busca una silla mecedora, se saca el pecho y se lo da. ¿Cuántas cosas tiene que hacer una madre para soportar a un niño? Es más, hay mujeres, jóvenes sobre todo, que dicen: ay no, yo creo que yo no voy a llegar a ser madre mejor. Es que no es fácil tolerar a un niño. Admiro los abuelos y las abuelas que hasta les quitan a los hijos de sus hijos para criarlos ellos. Por eso el Señor nos pide que tenemos que recibir a los niños. ¿Y cuántas veces ustedes aquí también se portan como niños? Y en tantos lugares la gente se porta como un niño. Y hay que estarles diciendo: a ver, pongan atención. Aún hoy en nuestras parroquias, el sacerdote manda a los de las moniciones a dar una serie de recomendaciones para que la gente tenga un buen comportamiento. Qué bueno entonces que es el Señor el que nos invita a recibir siempre a los demás como a un niño. Por eso es que algunos consejeros dentro de nuestra iglesia, algunos pastores de nuestra iglesia, nos van a tratar de niños. Qué bonito, ¿verdad? En algunas ocasiones ya he hablado con unos sacerdotes y ese trato: mira hijo, mira niño. Ah, no, pero a algunos no nos gusta que nos digan niños. Mire niña. Sin embargo, hermanos y hermanas,
Cuando nosotros nos miramos como niños, entonces nos vamos a ver sin ningún aspecto de superioridad. Qué bueno, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Que no existan cristianos que se crean más grandes que otros. No quiere eso el Señor. Aun cuando se tenga años de ir en este camino, aun cuando se tenga mucha plata, o aun cuando uno tenga un hermoso tamaño, no hay que sentirse superior ni más grande que los demás. Pues ¿a cuántos nos ayudaría mucho el testimonio del Bautista que decía: es necesario que Cristo en mí vaya creciendo y yo vaya disminuyendo? Hermanos, entre más cristianos se es, más pequeños debemos de hacernos. Y no, como muchos que dicen, entre más cristianos se es, más aplasto a los demás. No, hermanos. Por eso el Señor corrige a los apóstoles y les pone el ejemplo del niño. Y es que la actividad de nosotros, la actividad del cristiano, debe de tener aires de grandeza, pero para darle la gloria a Dios. Decía San Pablo: yo me glorío, pero me glorío en el Señor. Porque grande es solo Dios. Él es el grande. Él es el importante. No somos nosotros los grandes. No somos nosotros los importantes. No. Aquí el más importante, ¿cómo se llama? Jesús, Dios y el Espíritu Santo, las tres divinas personas en una sola. Por lo tanto, hermanos y hermanas, estamos llamados a esto. Entre más manifestaciones hay del Señor en nuestras vidas, estamos llamados a ser más comprensivos. Ser comprensivos con los demás. Es como cuando uno comprende al niño. Ay, es que este niño mucho llora. Pero terminamos comprendiéndolo y terminamos acariciándolo, terminamos dándole el alimento, terminamos consolándolo. Eso es lo que el Señor quiere entre nosotros. Que aprendamos entre nosotros ¿a qué? A soportarnos, a consolarnos, a ayudarnos. Decía San Pablo: sopórtense los unos a los otros. Ahí ustedes ven a los niños corriendo juntos, jugando juntos. De repente el uno empujó al otro y se tropezó, se rompió la rodilla. Pero al rato, ¿qué pasa? Otra vez están juntos. Pero el adulto le dice: no te quiero ver con ese chavalo que fue el que te empujó la vez pasada. Dios mío. Nosotros los viejos nos quedamos con el resentimiento de los chihuines. Y los chihuines otra vez, felices. ¿Se dan cuenta?
¿Cuántas veces les hemos aconsejado a nuestros hijos: no te quiero ver con esa cipota que fue la que te aruñó la vez pasada? Pero aquella se le olvidó que la aruñó la cipota y otra vez andan jugando. Y uno, enojado, sudando las calenturas del cipote. Y el cipote ya ni se acuerda. Qué bonito, hermanos. Nosotros los adultos, en la iglesia alguien no nos puede hacer una mala cara porque ya no la olvidamos. Es más, decimos: hoy no me voy a sentar a la par de esa mujer porque la vez pasada viera qué feo me quedaba viendo, hermano. Y ya no se vuelve a sentar a su lado. Porque, hermanos y hermanas, la mayoría de nosotros siempre andamos guardando resentimientos. Y ahí es donde el Señor quiere que seamos como niños, que olvidemos un montón de asuntos que andamos ahí reservados en el corazón. Por eso, el Señor, en otras palabras, estaba llamando la atención a sus discípulos para que fueran como estos niños, que no se creyeran más que los demás. Hermanos y hermanas, yo sé que no es fácil en muchas ocasiones tener que soportarnos. Si hay algo que es difícil para nosotros los seres humanos, es hacer comunidad, hacer familia. ¿Cómo nace la familia? ¿De dónde nace la familia? De la unión matrimonial, ¿verdad? Oigan ustedes, mucha atención a esto, porque desde la unión del matrimonio y luego el surgimiento de la familia, y además de la familia, la socialización que nos corresponde a cada uno de nosotros, tener que asumir y enfrentar en un mundo como en el que hoy vivimos, no es fácil. Oigan ustedes, primero nacemos de un matrimonio, luego empezamos a relacionarnos con nuestros mismos y propios hermanos en nuestra familia. Posteriormente, ya salimos de casa cuando vamos al catecismo. Ahí ya conocemos otros niños. Es más, desde que estamos en el hogar, nos vamos conociendo con el hermano menor, con el hermano mayor, y nos vamos conociendo también con mamá, con papá, con la familia que es un tío o una tía, con las personas que nos rodean. ¿Y qué pasa? Ahí vamos conociendo diferentes temperamentos. Ahí vamos nosotros empezando a relacionarnos. Entonces, conocemos al tío que es gritón. Conocemos a la tía que es impulsiva o es alegrona. Conocemos al otro tío que es jactancioso, presumido. Conocemos al papá que es serio. O a lo mejor es uno de esos papás que no son tan serios. Y hermanos,
vamos conociendo el temperamento de cada quien. Y también nos van conociendo a nosotros. Qué bueno sería que nos preguntemos, ¿qué tanto nos conocemos en el núcleo de nuestra familia? ¿Y qué tanto nos conocemos también con los hermanos con los que nos congregamos en nuestra comunidad? ¿Qué tanto conoce usted al que tiene allá al lado? ¿Conoce su temperamento? Esto es capaz solamente cuando se convive. Algunos ya aquí nos conocemos. Y hermanos y hermanas, siempre que vamos a conocer a una persona por primera vez, nos emociona. Porque creemos que esa persona es mejor que la que ya conocemos. Esto le puede pasar al hombre que ya no aguanta a su mujer y dice, estoy conociendo otra chava por ahí, estoy emocionado y espero que esta me salga mejor que la otra. Dios mío, y le sale peor. ¿Y a cuántas mujeres también les ha pasado? Dice, ay, ese mi hombre ya no lo aguanto. Voy a dedicarme a la tarea de conocer a otro. Se emociona los primeros días, pero cuando el otro ya empieza a sacar las garras, dice, uy, pero qué empatada la que me di. Este me salió peor. Entonces nos pasa lo del chompipe. Vivimos cantando peor, 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 peor. Peor, 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 peor. ¿Cómo te salió el otro hombre? Peor, 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 peor. ¿Y la otra mujer cómo te salió? Ni me lo pregunte, hermano. Esta me salió peor, 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 peor. Dios mío. Y de ahí vienen las decepciones en la vida de muchos de nosotros. Por eso, el Señor quiere que aprendamos a ser como esos niños, que si en el día nos peleamos, esas sí se la saben, ¿verdad? ¿Ah? Esas sí se la saben. Si en el día nos peleamos, en la noche nos amamos. Hermanos y hermanas, las diferencias siempre van a existir en nosotros. Ninguno de nosotros somos clonados ni iguales. Cada quien tiene su mismo y propio temperamento. Y si hay alguien que tuvo que soportar a estos hombrecitos, se llama Jesús. Este sí que los toleró hasta el final. Sabía con quién trataba. Por eso, hermanos y hermanas, en la vida de muchos de nosotros vamos a encontrar comportamientos o temperamentos sanguíneos. ¿Cuáles son estos temperamentos sanguíneos? Estos son aquellos que disfrutan la vida siempre que se puede. No hay problema. Son aquellos que tienden a tomar decisiones basándose en los sentimientos más que en la reflexión.
son aquellos que son tan comunicativos que en la reflexión terminan por expresarlo todo. Son aquellos que tienen una capacidad insólita para disfrutar y por lo general contagian a los demás con un espíritu amante y divertido. Esos son los que tienen un temperamento sanguíneo. Pero hay un temperamento que se llama flemático. Oigan ustedes, este temperamento flemático es la persona que es calmada. Oigan bien, la persona que es tranquila. No, vieras qué calmada es, vieras qué tranquilo es. Estas son las personas con un temperamento flemático. Aquellas personas que son capaces de relacionarse con los demás, que son analíticos, que calculan las cosas antes de hacerlas y antes de decirlas. El flemático es una persona bastante fría, pasiva. Por lo tanto, prefiere vivir una existencia feliz, aunque sea lejos, aparte, y no estar, ¿verdad?, en medio de los demás. Está el temperamento melancólico. ¿Saben cuál es este, verdad? El melancólico es aquel que cuando habla, llora. Aquel que cuando usted, vos todo lo haces, ¿cómo se llama? Drama. Vos todo lo haces, si no llorás, no hablas. Ya estás dándote la de víctima. Entonces, este es el temperamento melancólico. Por lo tanto, también está el temperamento colérico. Que este puede ser el de muchos, ¿no creen? Aquel que siempre anda enojado, aquel que siempre grita, aquel que siempre regaña. Es que si no regaña, no habla. Tenía que hablar para regañarlo a uno. Mejor se hubiera quedado, mamita, calladita se ve más bonita, ¿verdad? Le dicen los hijos. Es terrible cuando uno convive con personas regañonas. Dios mío. Por lo tanto, estas personas que son regañonas siempre están generando conflictos, generan heridas, generan discusiones y a veces hasta el que tiene un temperamento pacífico lo terminan sacando de quicios si se descuida. ¿Ves? Y hermanos y hermanas, está la persona que tiene un temperamento combinado. ¿Cuál es este? Algunos lo llaman, dice, un temperamento doble. Bipolar, dicen algunos. Hoy te saluda, mañana va trompudo. Hoy la ves riéndose, en la tarde anda. Hermanos y hermanas, este temperamento se puede llamar el temperamento mielcol. Ya saben cuál es este. El temperamento mielcol, o sea, miel en la mañana, cólera en la tarde. ¿Seremos de esos nosotros? Mielcol. Venga, mielcol. Le decía el marido a la esposa, ¿y por qué me decís así? Algún día lo vas a saber, le decía. Porque ni la mujer sabía que ella era mielcol. Miel en la noche, cólera en la mañana. Porque había que lavar los trastes, había que limpiar la casa, había que alistar almuerzo,
Entonces aquella mujer se ponía histérica. Pero en la noche era miel. ¿Y los sábados que había pago? Miel. Ya el lunes, col. Hermanos y hermanas, dejemos a un lado esto y hablemos del temperamento de los apóstoles. A pesar de que eran hombres que Jesús los había llamado para servir y atender la misión, también ellos tenían su carácter, también ellos tenían su temperamento, y todos aquí también tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, al que estamos llamados a cambiar. Oigan, después de que ellos estaban compitiendo entre ellos, Jesús se dirigía hacia Jerusalén, ya en el evangelio siguiente que nos presenta el mismo San Lucas. Ya estamos aquí en el capítulo 9, verso 51. Jesús se dirige hacia Jerusalén y dice que envió mensajeros delante de él. ¿Para qué? Para que ellos fueran a una aldea llamada Samaria, para que le consiguieran un lugar. ¿Para qué? Para alojarse. Y oigan ustedes, dicen que ante las dificultades cada quien saca a relucir lo que lleva dentro. Ante las dificultades cada quien se da a conocer. Por eso, cuando los apóstoles llegan a Samaria y tratan de que aquella gente le abra su corazón, le abran un espacio al Señor para que se quede allí, los samaritanos le dijeron: no, señores, aquí no hay lugar ni para ustedes ni para ese tal Jesús. Oigan, y se frustra la misión de los apóstoles. ¿Y qué se hace cuando nos sentimos frustrados? ¿Qué se hace cuando le hablamos a otra persona de la palabra del Señor? ¿Qué se hace cuando le hablamos a otras personas del mensaje y estas personas, en virtud de abrirle el corazón al Señor, como la tortuga, meten las patitas, meten la cabeza y sacan la concha dura? ¿Qué hacemos cuando llevamos el evangelio de la alegría y del amor a los demás y estos, en vez de recibirlo, se cierran? Los samaritanos se cerraron, y aquí salió a flote el temperamento de los discípulos. Le dijeron los discípulos al Señor: oye, Señor, esta gentecita no quiere nada contigo. ¿Querés que mandemos a que baje fuego y que los queme a todos? Qué bueno, ¿verdad?, que se lo consultaron al Señor primero. Porque si ellos no se lo hubieran consultado al Señor, la historia fuera otra. Tuviéramos una historia donde los discípulos tomaron su misma y propia decisión y quemaron una ciudad entera porque no quisieron convertirse al Señor. Oigan, por eso es que la historia de nosotros es tan diferente a la de los apóstoles, aunque parecida. ¿Por qué? Porque cuando la mujer invita al marido a las cosas de Dios y el maridín, como la tortuga, mete las patitas, mete la cabeza y solo saca la concha dura. Bueno, le dice la mujer, como no querés nada, entonces te me vas. Hermanos y hermanas, dice el Señor: suave, suave, las cosas no son así. Dice el Evangelio que el Señor los reprendió porque ellos querían resolver la situación con sus mismas y propias manos.
Qué bueno que le pidieron autorización al Señor. Mandamos que baje fuego y los queme. Hermanos y hermanas, este es el evangelio del amor. Se predica con amor, con alegría, y el que lo recibe lo debe de recibir voluntariamente, lo debe de recibir con amor y por amor. El evangelio que es el mismo Cristo, pero ellos no lo quisieron recibir, los samaritanos. Saben, hermanos y hermanas, Jesús no es vengativo, y los apóstoles querían actuar en venganza, porque los samaritanos se habían cerrado. Y nosotros no tenemos que ser así, dice el Señor. Ustedes prediquen el evangelio. Si alguien los quiere recibir, que los reciba. Y si no, bueno, pues sacudan el polvo de sus zapatos y se van a anunciar el evangelio a otro lado, dice el Señor. Por lo tanto, oiga, ya en el siguiente evangelio, San Mateo en el capítulo 18, versos 1 al 5, encontramos a lo largo de esta semana a Jesús una vez más llamando a un niño y sentándolo ahí con él, y le dice otra vez a los apóstoles: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Una vez más viene el ejemplo de los niños. Una vez más dice el Señor: si ustedes no cambian, si ustedes no se hacen como niños, yo les aseguro que no van a entrar en el reino de los cielos. Aquí no hay mucho que explicar, porque hermanos y hermanas, estamos llamados a rebajarnos. Pero ese es el grave problema. La mayoría de nosotros no queremos rebajarnos. Siempre estamos esperando a que el otro cambie. Ayer mismo hablaba con una persona que me decía: ay, hermano, yo ya le dije a este hombre que si él no cambia, yo no me caso con él. Ay, hermanita, le digo, pues se va a morir sin casarse. Usted no esté esperando que el otro cambie para que usted cambie. ¿Saben que este es el problema? Y a veces vivimos la vida en pareja, vivimos la vida en familia, en comunidad, en sociedad, y a veces vivimos esperando que el otro cambie para yo poder cambiar. Sin embargo, así llegamos a una vida de vejez y no hemos cambiado ni el uno ni el otro. Hay personas que no cambian por capricho, porque como el otro no cambia, entonces yo vivo siempre mal y vivo en una actitud de venganza. Porque la persona que se porta mal porque el otro se porta mal es una persona vengativa. La persona que se vuelve infiel porque el otro le fue infiel es una persona vengativa. La persona que toma porque el otro tomó es una persona vengativa. Conocí una pareja que cuando el esposo se iba a tomar, decía la esposa: ah, bueno, ya me voy a ir a tomar yo también. Y al rato los dos bien borrachos, dándose palo. Hermanos y hermanas, si nos dedicamos a esperar que el otro cambie, si nos dedicamos a esperar que yo cambie yo mismo para buscar de Dios, nos vamos a morir y vamos a seguir igual. Por eso, Jesús sigue confiando en nosotros a pesar de nuestras debilidades. Jesús sigue enviando a sus hijos a pesar de nuestras indiferencias. Ya en el Evangelio siguiente aparece una vez más San Lucas y nos narra el envío
de los 72 discípulos. El Señor dice que los mandó por delante y los envió a todos los pueblos y lugares a donde Él pensaba ir. Oigan bien esto, el Señor nos da el privilegio de ir ¿por dónde? Por delante. Vean qué hermoso, el Señor en su humildad nos permite que seamos nosotros los primeros que lleguemos a la vida de los demás donde Él quiere llegar. Por eso, hermanos y hermanas, es que la misión de cada uno de nosotros es preparar a los demás, como la misión del Bautista era preparar el camino del Señor, preparar a nuestros hijos para que reciban al Señor en los sacramentos, preparar a los demás para que el Señor llegue a la vida de ellos. A esto había enviado el Señor a sus discípulos. Pero esto no es fácil, hermanos. Esta tarea de evangelizar no es fácil. Dice el Señor, los envío como ovejas en medio de lobos. Una gran verdad. Hoy vamos avanzando por un mundo en el que cada día se endurece. Vamos avanzando y llevando el Evangelio a un mundo que cada día se cierra, que cada día se vuelve más terco. Y este es el grave problema, hermanos y hermanas. Por eso el Señor da un sinnúmero de recomendaciones para aquellos que vamos llevando esta delicada tarea de evangelizar. Y ya en el siguiente evangelio encontramos una vez más a San Lucas, que nos narra el momento en el que el Señor nos habla y nos dice que el que lo rechaza a Él, rechaza al que lo ha enviado. Por lo tanto, oigan bien, hermanos y hermanas, cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, no estamos rechazando al que se las habla, no estamos rechazando al que nos predica, estamos rechazando ¿a quién? Al mismo Cristo. Y el que rechaza al mismo Cristo, dice el Señor, rechaza al Padre. Por eso, ¿cuántas veces que hemos sentido desprecio hacia las personas que nos predican el Evangelio? Mas no sabemos que estamos despreciando al mismo Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor finaliza este Evangelio diciendo algo muy importante. Ante una inquietud de los discípulos, que cayeron otra vez más en su temperamento débil, le dice Juan, Señor, vimos a uno que predicaba y echaba demonios en tu nombre, y nosotros se lo impedimos. El celo se pone aquí de manifiesto. A veces amamos tanto a Dios y a la iglesia que podemos llegar a caer en conflictos con nuestros mismos hermanos. A veces creemos que amamos tanto a Dios y a la iglesia que podemos hacerle daño a un mismo hermano que tiene mucho deseo de servirle también al Señor. Por eso el Señor dirá, no se lo impidan. ¿Cómo les dice? No se lo impidan. ¿Por qué? Porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor, le dice el Señor. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y hermanos y hermanas, todos aquellos que vamos en esta misión predicando la doctrina de nuestra iglesia, anunciando al Cristo que ha resucitado, estamos a favor de la iglesia de Jesús y a favor de Cristo. Y todos los que estamos a favor, ¿cómo debemos de permanecer? Unidos,
unidos, porque una es la iglesia, una es la fe, uno es Dios, uno es el Espíritu y uno debe de ser nuestro camino. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo mismo decía: yo y el Padre somos uno. Y esa fue una de las peticiones de Jesús en su oración: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es lo que el Señor quiere, que todas nuestras comunidades, toda nuestra iglesia, a pesar de nuestras indiferencias, seamos siempre uno, universal. Una es la iglesia. A pesar de nuestros diferentes temperamentos, permanecer siempre unidos en la unidad del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos une, es el Espíritu Santo el que nos congrega. Por eso pidamos siempre al Espíritu Santo que nos mantenga con esta verdadera unidad. Le damos un aplauso al Padre, le damos un aplauso al Hijo y le damos un aplauso al Espíritu Santo.